Bienvenido a su programa Aliento de Vida, un soplo de Dios para ti. Quien te habla, la pastora Yanix Alcoba, pastora de la Iglesia Santuario de Salvación. Amados míos, muchas gracias por su sintonía. Dios es un Dios bueno, de misericordia, de amor, y su bondad permanece con nosotros, amados. De verdad, estamos alegres y felices porque Dios es nuestro Dios. Llegamos a conocer de su bondad y de su misericordia. Y quiero hablarte de algo importante para la vida de un cristiano, y es acerca de ver a Jesucristo como ese primero, como la primicia de los que resucitaron. Vamos a leer en la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bendecimos al Señor. Vamos a orar. Señor, que tu palabra sea, Dios mío, ese renuevo de nosotros contigo, esa frescura que trae tu presencia, que sea esa lámpara a nuestros pies, esta palabra que va a ser predicada en este día. Señor, te ruego que tú seas con las personas que escuchan, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén. Queridos, aquí la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios nos habla que Cristo ha resucitado de los muertos. Esto lo dice Pablo. Y que Él es primicia de los que durmieron, es hecho. Vamos a explicar un poquito acerca de esta verdad que dice Pablo. Recuerden que cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto como esclavo, allí Dios mandó a Moisés para que a través de los milagros poderosos que Dios iba a hacer, el pueblo de Israel fuera libre. Pero el día de la última plaga, el Señor le dijo a Moisés: Moisés, dile a mi pueblo que hoy ellos deben matar un corderito, deben rociar la sangre del cordero en la entrada de la casa para que la plaga que yo voy a enviar no entre a sus casas. Después van a entrar todos juntos y van a comer del cordero y van a comer panes sin levadura. Y esa fue la primera Pascua que ellos empezaron a tener de costumbre, porque ese día iban a ser libres de la esclavitud del faraón. Dice la Biblia que el pueblo del Señor obedeció. Y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Cuando el espíritu de muerte, que yo le llamo espíritu de muerte súbita, llegó a Egipto, entró a las casas de los egipcios y mató al primogénito de cada familia. Pero cuando se acercaba a las casas en donde estaban los hijos del Señor, no lograba entrar a la casa, sino que se desviaba. Y así ninguno de los primogénitos del pueblo de Dios falleció esa noche. No así los primogénitos de los egipcios. Cuando amanece, Faraón le dice a Moisés: váyanse de aquí, váyanse, por el dolor de que su hijo había muerto. Ahora, en ese momento, fue un corderito lo que se sacrificó y lo que su sangre se puso en la entrada de las casas de los
israelita para que el espíritu de muerte no entrara. Esto era de una manera simbólica lo que iba a pasar con Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios es liberado, ellos se van, atraviesan el Mar Rojo a través de los milagros que ustedes saben, que Dios abrió el Mar Rojo. Ellos entran al desierto y en el desierto pasaron 40 años, pero Dios le dice, cuando ustedes entren en la tierra que yo les voy a dar, ustedes allí siembran y cuando reciban la primera cosecha, me van a dar a mí la primera cosecha. Esa va a ser sus primicias. Por eso, cada vez que tú tengas un empleo nuevo, tú tengas el inicio de un año, lo primero que reciba, vaya y entrégueselo al Señor como primicias. Entonces, ¿qué le dijo Moisés? Miren, pueblo, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Recuérdense que tienen que celebrar la Pascua. Tienen que celebrar ese día matando un corderito, van a comer pan sin levadura. Y después que pase esa semana, inmediatamente viene la fiesta de las primicias. Recuerden entregarle a los sacerdotes lo primero que ustedes cosechen para mí. Amados queridos, ¿por qué te cuento todo esto? Queridos míos, porque ahora Jesucristo fue ese cordero inmolado que fue sacrificado para darte a ti la libertad. Ahora no la libertad de una esclavitud que los egipcios te tienen, sino la libertad que el enemigo de tu alma te tiene atado al pecado. Es una esclavitud al pecado que no puedes dejar de hacer lo malo porque se es esclavo cuando uno no ha aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aquí vemos y observamos que Jesucristo murió pero resucitó de los muertos. ¿Por qué Jesucristo muere el viernes? Porque el viernes, querido, se terminaba esa semana de la celebración de la Pascua. Jesucristo era ese cordero allí que en Egipto fue representado como un cordero, un animalito, que a través de esa sangre impidió que el espíritu de muerte entrara en las casas de aquellos que eran hijos de Dios. Ahora Jesucristo te da a ti la bendición de que Él fue esa celebración de Pascua, fue Jesucristo el Cordero. Por eso Él come la Santa Cena con sus discípulos, aquella última cena, celebrando la Pascua. Inmediatamente al terminar la Pascua venía la celebración de las primicias. Aquí Pablo nos dice, ahora pues Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora Cristo es la primicia de aquellos que se levantaron de la muerte y resucitaron. Por eso ahora ya nosotros no tenemos por qué hacer ningún sacrificio, queridos míos. Ahora no es necesario. Cristo es ese cordero que entró una sola vez a llevar nuestros pecados delante de Dios, pagando por ellos. Ya no hace falta que hagas ningún sacrificio. Escucha, no te hace falta más ningún sacrificio. Jesucristo entró una sola vez y para siempre, para redimirte a ti del pecado y libertarte de la esclavitud que te tenía atado a hacer lo malo, lo que a Dios no le agrada. Ahora, Jesucristo al levantarse, dice que fue el primero que resucitó para no ver muerte jamás. Y así dice la Escritura que como por un hombre que fue Adán entró la muerte porque él pecó allá en el jardín del Edén, entró la muerte a cada uno de nosotros. Ahora por Cristo entra la resurrección de los muertos. Ahora por Él nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Ese espíritu de muerte que entraba en Egipto a matar a los primogénitos. Ahora, queridos, Cristo al morir
nos hizo libre de esa muerte segunda que habla el libro de Apocalipsis. Porque ahora al nosotros ser libre, puede ser que muramos aquí en esta tierra y esta carne se muera así como murió Cristo. Pero tenemos la seguridad que vamos a ser resucitados. Y esa es la bendición que ganó Cristo. Que Él muere por nosotros, pero Él no perdió esa batalla. Él no fue ridiculizado ese día, no. Ese día Él pagó el pecado tuyo y el mío, nuestras maldades. Y al levantarse al tercer día, era porque el viernes muere, el sábado Él no podía resucitar porque era el día de reposo. Pero inmediatamente el primer día de la semana había que celebrar la fiesta de las primicias. Y ese domingo, amados, el primer día de la semana, empezaba la semana de la fiesta de las primicias y por esa razón Cristo resucita como primicia de los que murieron para no ver muerte jamás. Él fue el primero, pero dice aquí Pablo que después, amado, vamos a resucitar los que son de Cristo. Cada uno en su orden. Cada uno en su orden. Porque a su debido momento vamos a ser vivificados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, amados queridos. Si nosotros en esta tierra llegamos a morir, no debemos tener temor. Porque sabemos que hay un Dios maravilloso que nos prometió resucitarnos al tercer día. Si Él, querido, viene por nosotros, como lo dice la Biblia, si Él viene por nosotros en el rapto de la iglesia, entonces nosotros, amado, seremos vivificados, seremos transformados vivos. Pero los que han muerto en Cristo van a ser resucitados primero que nosotros, que vamos a ser transformados. Lo dice 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo, hermanos queridos, 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto con palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la bendición bíblica. Cristo fue las primicias. Si nosotros llegamos a morir, seremos resucitados en el momento que Cristo haga que los ángeles toquen las trompetas, porque Él viene por su iglesia. Él viene por los hijos de Él. Él nos va a levantar a los que queremos vivos y seremos transformados y seremos levantados, pero no antes de que los que murieron en Cristo sean resucitados, porque Cristo fue la primicia y después en el debido orden vienen los que murieron en Él. Amados queridos, tienes que saber que hay bendición para tu vida y para tus seres queridos. Si por casualidad estás llorando por la muerte de un familiar, si por casualidad tú estás sintiéndote mal y angustiado con el luto que estás viviendo, o si por casualidad te han dicho que tienes una enfermedad terminal, sepa que si Dios te sana, gloria a Dios. Y si no te sana, tú serás resucitado. Tú serás resucitada, porque el Señor en su palabra no te va a dejar allí. Porque ya Él un día venció la muerte, venció el aguijón, venció el sepulcro. Así Él también te promete que tú lo vencerás en el nombre de Él, porque Él te resucitará, querido mío. Bendecimos a Dios, bendecimos al Señor. Aleluya. Oh, queridos, es necesario que te alientes con esto, que sepas que Jesucristo fue la primicia de todos los que murieron, para que sepas que tú también vas a recibir la bendición del Señor. Todo lo de Dios es en su debido orden. Dios tiene el tiempo perfecto para todos, queridos.
Fíjense que la fiesta que celebran los judíos por mandato de Dios es la fiesta de los panes sin levadura. Allí era el sacrificio de Jesús. Después, el primer día de la semana que empezaba la fiesta de las primicias, resucita Jesucristo. Y después, 50 días después de la fiesta de las primicias, amado, el Señor envía el poder del Espíritu Santo a esta tierra y se celebra el día de Pentecostés. Ese día, 50 días después, y se celebra esa fiesta de la fiesta de Pentecostés. Amado, ese día Jesucristo, el Padre, envió al Espíritu Santo. En ese día de Pentecostés, según lo explica el libro de Hechos, capítulo 2, Cristo pasó con sus discípulos 40 días y a los 50 días se tenía que celebrar esta otra fiesta que Dios había dicho que venía. Y esa fecha, querido, el Señor envió la alegría y el gozo. Y su presencia ahora habita dentro de nosotros. Por eso también celebramos y glorificamos a Dios, porque nos envió su Espíritu Santo. Amados, somos invitados a las bodas del Cordero. Somos invitados a una ciudad nueva. Por eso yo te animo que tú agarres fuerzas, que tú sepas que te vas a levantar de entre los muertos, porque el Señor dice en su palabra que Él te resucitará, que Él te ayudará. Miren, amados, lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 19, del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia. Las bodas del Cordero es ese Dios, es ese Jesucristo que fue ese Cordero inmolado, que murió pero resucitó al tercer día para que nosotros también resucitemos. Y Él se va a casar con su iglesia, que somos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Y dice, y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Por eso tú tienes que vivir sin mancha, sin arruga, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Tú tienes que vivir haciendo acciones justas, porque tú eres un santo, una santa delante del Señor. Y dice la Escritura, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cree que el Señor te llamó. Cree que el Señor te hizo partícipe de esta cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque el Señor te llamó a que vivas en santidad, para que tú seas, queridos míos, aquellos que sean levantados y resucitados. Dice la Biblia, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Queridos, grandes y pequeños, todos un día se levantarán ante Dios para un juicio en este trono blanco. Y dice la Biblia, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida en donde tú debes decirle, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, yo acepto el sacrificio de Cristo y renuncio a cualquier otro pacto que hice con cualquiera y hago pactos con Jesucristo a través de su sacrificio. Amados, dice aquí la Biblia, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, hay un libro especial que es el libro de la vida, donde debe estar inscrito tu nombre para que puedas ser salvo. Y hay otros libros donde es una bitácora donde están escritos
todas las cosas que tú has hecho. Ese libro se abrirá y a través de todo lo que tú has hecho saldrá a la luz en ese momento y tú serás juzgado. Querido, y dice la Biblia que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escucha lo que hace, Dios lo escribe. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. De esa muerte Cristo vino a ti a librarte, porque la primera muerte es posible que tú la sufras en esta tierra, como muchos seres queridos cristianos se han muerto y están en la presencia del Señor. Pero hay otra muerte que es la muerte segunda, que es aquella que es lanzada la persona al lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Amados, pero el Señor a ti te está diciendo, vence. Mantente haciendo acciones limpias y que tu ropa sea resplandeciente. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Por qué, amado? Porque el Señor te está invitando a que te santifiques para que puedas permanecer con Él. Y si te llegas a morir, sea en santidad, para que seas resucitado para vida eterna y no para muerte eterna en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, por esa razón el Señor te dice, santifícate para que puedas entrar en mi presencia, para que puedas entrar en este cielo. Dice la Biblia, Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que tendrán acceso a esta resurrección para vida eterna. Queridos, el Señor te promete que Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros, los resucitados, para siempre, para vida. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. Querido, no entrará nada inmundo en ese lugar. Solamente aquellos que vivamos en santidad delante de la presencia del Señor. Y ahora, como Cristo es esa primicia de los que resucitan, así, hermano, vas a seguir tú en el orden si por casualidad llegas a morir en esta tierra. Dice, gózate y alégrate, porque han llegado las bodas del Cordero, porque a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. Bendito sea el Señor. Oh, mi hermano, por Adán todos morimos, pero por Cristo ahora todos vamos a resucitar. Así que, si tú no has dado tus primicias al Señor, ofrece tus primicias. Cristo fue la primicia de los que resucitaron en esa fiesta. Pero cada vez que empiece un año nuevo, aparta lo primero que recibes y entrégalo. Entrégaselo al Señor. Cada vez que tengas un empleo nuevo y lo que tú recibas, entrégaselo al Señor como primicia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, para que repose bendición en tu casa. Ezequiel 44:30 dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Así tú recibes la bendición, amado. Podemos decirle a Dios que se acuerde de nuestras primicias cuando estamos pasando un momento difícil.
Nehemías 13:31 dice, y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Señor Dios mío, para bien, porque yo entregué mis primicias, Señor, y mis ofrendas. Hay pacto, amados queridos, hay pacto cuando tú haces acuerdos con Dios. Aquí te dice el Señor, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Querido, el Señor en todo tiempo te da buenos consejos para que tú puedas recibir la bendición del Señor, porque los planes de Dios es bendecirte en todas las cosas. Bendecimos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, amado, por habernos invitado a las bodas del Cordero. Bendecimos a Dios, aleluya. Ahora te pido que ores conmigo y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador y le digas, Señor, yo acepto que tú hiciste un sacrificio por mí. Ora conmigo. Señor, estoy orando aquí, Padre, porque he predicado tu palabra. Te pido, Señor, que tú toques el corazón de aquellos que escuchan, que tú seas con cada uno de ellos creyendo lo que tu palabra dice, que en el postrer día resucitaremos todos aquellos que hemos muerto en ti, contigo en nuestro corazón. Si llegamos a morir, seremos resucitados para vida eterna y veremos, Señor, tu rostro y estaremos viviendo contigo y tú serás nuestra lumbrera, Señor. Estamos invitados a las bodas del Cordero, porque tú vienes por nosotros, Señor, y nos has preparado una gran cena. Señor, te ruego que tú toques la vida de cada uno de los que escuche para que crean en ti, mi Señor. Tócale, Señor. La palabra trae fe. Reprendo toda incredulidad de ellos. Y que crean, Dios mío, que si alguno de sus seres queridos se ha ido de esta tierra y ha creído en ti, resucitará también cuando tú vengas por nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque tú moriste como ese cordero en la Pascua, pero resucitaste en las primicias para celebrar que tú te levantaste de entre los muertos. Y así nosotros también resucitaremos para vida eterna. Señor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Rey. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.